Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la generación post-millennial y cómo está viendo nuestro país, cómo está viendo México. En Lexia hemos investigado mucho qué está pasando con un fenómeno global en México que se llama adolescencia temprana o infancia comprimida. Estamos comprobando que cada vez más, digamos, más jóvenes tienen conductas o manifiestan conductas adolescentes a más temprana edad. Esto tiene que ver con esta nueva generación postmillennial que estamos estimando que está ahora entre los 12 y los 17 años de edad. Sin embargo, lo que encontramos en este estudio es que probablemente este segmento de edad, de los 12 a los 17 años, sea el segmento más optimista que hay en México actualmente. Una buena parte de este segmento nosotros lo clasificamos un 22% como optimista sobre el futuro. Es un segmento que mira con mucha confianza su futuro personal, el futuro de su familia, pero también el futuro de México. Después hay un segmento también del 20% que les llamamos inconformes autosuficientes, que estos empiezan a tener cierta relación negativa con el país, pero se refugian en su autosuficiencia y su capacidad para salir adelante. Algunos datos solo para ilustrar cómo piensan estos jóvenes. La mitad de estos adolescentes se encuentran satisfechos con su vida, 53% declara estar satisfecho con su vida, versus, por ejemplo, el 41% promedio de los adultos de más de 40 años. También ven a su futuro con esperanza, 58% nos dice mi futuro va a ser bueno, con alegría, 46%, y destacan una expectativa de una vida llena de logros y éxitos con 41%. Es decir, es un segmento que tiene una visión muy optimista sobre su futuro profesional y también en términos familiares. 33% refiere a convivencia familiar y una cosa interesante, dejan atrás esta, digamos, afiliación religiosa. Solo 20% de este segmento nos señaló, digamos, todavía cierta filia religiosa, particularmente católica. Los adolescentes mexicanos entonces ven su futuro como un futuro prometedor económicamente. 31% declara que su futuro en términos financieros va a ser positivo. 7 de cada 10 de estos jóvenes declaran esforzarse mucho por cambiar su vida y declaran que no dependen del país para cambiarla. Esto es muy interesante porque son jóvenes que confían mucho en su propia capacidad más allá del contexto, más allá del entorno. A pesar del entorno nacional, consideran que van a poder salir adelante a pesar de su esfuerzo. Un par de datos más para llegar a las conclusiones. 6 de cada 10 adolescentes ven a México como un país que avanza. Fíjense qué interesante, y que tiene todo para salir adelante, considerando sobre todo a su gente y su gastronomía como lo mejor de México. Es una generación que todavía, digamos, no se ha enfrentado, no ha vivido, digamos, los lados más negativos probablemente de México, no se ha enfrentado a un ámbito laboral, todavía no ha tenido que luchar por desarrollarse profesionalmente. Entonces tiene una visión, digamos, muy inocente, muy optimista sobre el futuro. Interesante también que tienen una muy buena visión sobre México. Cuando les preguntamos a estos jóvenes cómo somos los mexicanos, los consideraron principalmente trabajadores, respetuosos, responsables en un 45%, activos y divertidos en un 61%, y que siempre dan un esfuerzo extra en lo que hacen. 43% de los jóvenes nos declaran esta visión de los mexicanos. Por eso hoy estamos viendo esta lucha de narrativas sobre el tema del mundial y el desempeño de la selección mexicana, como una buena parte de estos jóvenes de la Up Generation mexicana o de la generación Z mexicana, que están teniendo grandes esperanzas en levantar la copa, no llegar al quinto partido. Ellos se van todavía, digamos, más adelante con una visión mucho más optimista de que podemos levantar la copa, y muchas veces se enfrentan a un discurso pues distinto de los que vivimos, por ejemplo, un México 86 o los fracasos previos de la selección. Sobre los gobernantes tiene una visión crítica. 5 de cada 10 adolescentes aprueban a nuestros gobernantes de panzazo, con calificaciones bajas, sobre todo por temas de apoyo y atención. Consideran que nuestros gobernantes no apoyan y no atienden a la ciudadanía. Además, consideran la corrupción,
con 40%, la pobreza con 22% y la violencia con 21% como lo peor de nuestro país. Lo que decimos aquí es que finalmente se inyecta la desconfianza hacia los esfuerzos colectivos o hacia los esfuerzos institucionales, de tal manera que estos jóvenes, al chocar con una realidad que no corresponde con esa visión optimista, digamos, se abrazan a su individualidad y a su contexto familiar, reduciendo el tamaño de México al tamaño de su familia, al tamaño de su consanguinidad. Y esa es una tragedia terrible, me parece. Somos un país que perdió la velocidad y el rumbo, donde desconfiamos de los demás y de las instituciones, donde la solidaridad es momentánea y coyuntural, donde se manifiesta un individualismo exacerbado combinado con una excesiva autoconfianza en las propias capacidades individuales y personales, y eso es lo que finalmente nos convierte en una fábrica de liberales salvajes. Tenemos que luchar para que esto no pase, tenemos que irrigar la confianza en las instituciones, porque solo así México es posible. Muchas gracias.